Oscar Aza. Nunca he visto un momento en el que todas las amenazas o tantas amenazas sean tan elevadas, exactamente al mismo tiempo. Son palabras de Christopher Wray, director del FBI, haciendo una analogía con las luces rojas parpadeantes antes del 11 de septiembre. Wray afirmó en interpelación en el Congreso de los Estados Unidos que ve luces rojas parpadeantes por todas partes. Como vemos, lo que ocurre en el otro lado del mundo nos afecta a todos en casa. Imposible estar aislados. La masacre terrorista del 7 de octubre, cuando Hamás masacró y secuestró a inocentes israelíes, ha desatado los 1000 demonios. Las fuerzas militares de Estados Unidos son atacadas constantemente en el Medio Oriente, mientras Ucrania puede caer próximamente en manos de Putin, ya que se quedará a finales de mes sin el financiamiento americano. Entre tanto, Venezuela mueve sus tropas a su frontera con Guyana, haciendo que Brasil haga lo mismo para protegerse ante cualquier eventualidad. Y ni hablemos de la nueva enfermedad, una neumonía que se propaga por el mundo también con origen chino. El mundo, como vemos, es un polvorín. Y ahora nos vamos inmediatamente con la presentación de nuestro panel y el primer reportaje de la noche. Tenemos aquí al doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales, y a la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, autora del inesperado regalo del trauma. Es un honor tenerlos aquí esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vámonos con el reportaje. כוחות צה"ל ברצועת עזה ממשיכים להרחיב את הפעילות הקרקעית. תקפנו היום במטוסי קרב בכל רצועת עזה, תקיפות משמעותיות מאוד, מדויקות ומבוססות מודיעין. בנוסף אנחנו מרחיבים את הפעולה הקרקעית מול מרכזי הכובד של חמאס בכל מקום ברצועת עזה. היום ביצענו מספר סגירות מבצעיות של כוחות היבשה יחד עם חיל האוויר, אשר הביאו לחיסול מחבלים ותשתיות טרור. כוחות היבשה פועלים בשטח, מחבלים עולים מהפירים, מהמנהרות, כוחות חיל האוויר תוקפים, וכך ממשיכים להתקדם שכוח מסייע לכוח. What Israel has done is it said, this is the area where we are going to conduct ground maneuver. Please, everybody move out of this area so that you're not going to be caught in the crossfire. They have also indicated that there are areas where there will be no strike zones. And in those zones, we do expect Israel to follow through on not striking. Comenzamos la intervención de nuestro panel con un tema pocas veces tratado en las últimas semanas o mayormente luego de esta ofensiva por parte de la Fuerza de Defensa israelí. Antes de escuchar la palabra del doctor Ricardo Israel, quisiéramos escuchar a la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, autora del inesperado regalo del trauma. Hablando de trauma, ¿cómo ve la situación principalmente de los niños? Y en el caso de los rehenes israelíes, hubo denuncias o se han producido denuncias de que fueron torturados, de que vieron cuando le mataban a sus padres delante de ellos. Esos son traumas que no se borran. Bueno, me encantaría, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que siempre admiro muchísimo tu trabajo, Oscar. Gracias. Y me encanta que estemos hablando de este aspecto psicológico, porque no solamente está la parte política y económica y la guerra en sí, sino el efecto de trauma colectivo que estamos viviendo. Y no solamente para los que están en Israel o en Palestina o están peleando, sino para las familias alrededor, para la gente que tiene rehenes, para la gente que ha perdido familia, para los familiares en el resto del mundo que tienen gente ahí y para todos los demás que estamos viendo este tipo de imágenes y este tipo de violencia que nos afecta en todas las maneras posibles. Entonces imagínate la cantidad de capas de trauma colectivo que estamos viviendo que va reverberando, ¿no? Es un trauma complejo, un trauma a todo nivel, un trauma que toca traumas anteriores hasta intergeneracionales, o sea, para decirte. Cuando estuvimos en Sderot, hemos estado 2 veces en Israel.
conocimos a la psicóloga de Sderot, Judith, y le preguntábamos a Judith que cuáles eran los síntomas de estos niños cuando escuchaban las sirenas y cuáles eran una de las manifestaciones más comunes. Me dice que inclusive cuando llegaban a la adultez seguían orinándose en la noche. Eso pasa porque muchas veces la asociación de un momento difícil, de un momento doloroso o una adversidad, cuando está apareado con un sonido, con un olor, con una visión, con un color, continúa trayendo a la persona a la situación traumática. Entonces, los soldados, por ejemplo, estoy atendiendo a un soldado ahora que no pudo seguir estando en la guerra porque tiene el estrés postraumático tan alto que solamente con un sonido de un golpe, por ejemplo, ir al gimnasio, no puede ir al gimnasio porque el sonido del golpe en el gimnasio le hace revivir, es una bomba. Le hace revivir el estrés, el miedo profundo, el terror, y así están todos, así estamos todos. ¿Cuál es el tratamiento para eso? Mira, una de las cosas más importantes que la gente me pregunta es, bueno, Edith, ¿se puede tratar el trauma mientras está pasando la guerra? La respuesta es que la sanación de trauma no comienza hasta que realmente pasa la situación traumática. Lo que se puede hacer ahora es contención, lo que se puede hacer ahora es dar herramientas de relajación, de respiración, de dar una ilusión de protección y de seguridad para que las personas empiecen a respirar otra vez, empiecen a tener algún tipo de rutina. Pero es muy difícil hacerlo cuando sabes que cualquier sonido, cualquier alarma, cualquier momento, otra vez caes en el momento traumático. Y las pesadillas siguen. Doctor Ricardo Israel, su evaluación de esta ofensiva ya hacia el sur y también al norte. Evidentemente, lo había anunciado Netanyahu, que la respuesta iba a ser aplastante. Sí. Una respuesta de tierra arrasada, ¿no? Yo creo que no ha cambiado el objetivo, que es doble, y lo han dicho desde el primer día. Y por eso se llamó guerra, a diferencia de los otros enfrentamientos. ¿Cuál es el primero? Sacar a Hamas del poder y, por lo visto, no solo construyó una red de túneles que supera al de Nueva York, sino que está a través de todo el territorio de la Franja de Gaza. Y segundo, traer a los rehenes, y creo que también tuvo razón Israel en el siguiente sentido, que la presión militar para un grupo terrorista surte más efecto que el buenismo, porque ha recibido la mayor parte de la gente que ha sido entregada son israelíes, y el problema está en que Hamas no puede asegurar, y eso es parte del caos, que tiene la totalidad y solo probablemente tiene la mitad de la gente que ha sido secuestrada como rehenes. Ahora, yo creo que esto va avanzando bien, pero indudablemente esto va a ser lento, porque han ido avanzando paso a paso y por eso las víctimas en el ejército israelí han sido pocas, de acuerdo a lo que significa históricamente luchar en condiciones de este tipo. Hemos visto que se está ampliando el teatro de operaciones. Ha habido ataques en el Mar Rojo que está elevando las tensiones. Estados Unidos ha dado de baja, ha matado a 5 militantes en Irak. Lo que yo creo que las dudas que me surgen cuán estrecha está hoy día la relación entre Israel y Estados Unidos. Al principio, con las decisiones que tomó el presidente Biden, pareció que se tenía una relación tan estrecha como no existía desde la guerra de Yom Kippur el año 1973. Pero ¿qué ha ocurrido? Y sobre todo la comunicación pública fue la publicación de algo que indudablemente fue entregado por la inteligencia militar en el New York Times, de esta información de que habría estado en conocimiento de Israel semanas antes, pero el documento que publicó el New York Times es tan amplio que puede ser todo o nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo, creo yo? Por un lado, no se ve la misma seguridad. Yo pienso que Estados Unidos hoy día ha empezado a fijarle límites a Israel, lo cual no es bueno, porque todo lo que Estados Unidos puede hacer depende del triunfo militar de Israel. Y yo creo que Estados Unidos debería concentrarse en lo que viene después. ¿Quién se hace cargo de Gaza una vez que desaparezca Hamas? Y la solución de los dos estados. Doctora Edith Shibor, estamos hablando del trauma de los niños, de las víctimas. ¿Qué hay en la mente de un ser humano que asesina niños, degüella niños, tortura, viola a mujeres y llega a estos niveles inhumanos? ¿Qué hay en la mente? Sí. ¿No hay remordimiento?
Es que fíjate una cosa, cuando llegamos a esos extremos de violencia y de agresión, es un entrenamiento desde muy temprana edad, donde este tipo de odio tal vez y de reacciones violentas son normalizadas. Así como cada cultura tiene sus respuestas normalizadas, que realmente son respuestas de trauma, creo que es algo importantísimo darnos cuenta. Muchas veces estamos en grupos, en comunidades, en culturas donde pensamos que es lo normal hacer, pero en realidad lo que estamos es respondiendo a un trauma generalizado. Estos niños desde muy temprana edad son programados y reprogramados para este odio. Entonces, a lo largo de sus vidas, ver al otro, al judío o al israelí o al enemigo como un objeto, donde le quitas la humanidad, eres capaz entonces de llegar a esos extremos de violencia. Es cuando quitas el factor humanidad, cuando quitas el factor de empatía, de compasión. El ser humano es capaz entonces de saltarse eso y empezar a tratar al otro como un objeto, porque si no, y entonces tener esa desconexión que es un poco psicopática o sociopática, ¿no? Porque un ser humano que está conectado con sus emociones no lo puede hacer. Nos hace recordar la famosa frase de Golda Meir, Exacto. que habrá paz en el Oriente Medio cuando los palestinos amen más a sus hijos que el odio que le tienen a los judíos. Es verdad, pero también es verdad que cuando suceden situaciones de trauma, las personas reaccionan con miedo y con protección. Entonces lo que hace es una polarización donde tú estás en el bien y el otro está en el mal. Entonces, así vemos en todos los lugares, no sé si mira, en las conversaciones en general, ese es el efecto típico de trauma, de aislamiento, de fragmentación, de disociación, de polarización, nos vamos a los extremos. Entonces, todo lo que está en un extremo no se relaciona con el otro. ¿Qué está ocurriendo aquí en el plano político? Exactamente. Y en el mundo entero de hoy. Gracias por venir esta noche. Gracias a usted por la invitación. Gracias. Y al regresar, tienen que volver más o menos. Y al regresar...